Amigos de Pro y Contra, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en comunicación con la economista del Instituto Peruano de Economía, Luciana Cácea, para hablar del estudio INCORE 2025 que tanto ha alegrado en Moquegua y que tanto ha, digamos, puesto de mal humor a los ciudadanos de Loreto especialmente, porque si hay una constancia en Loreto es que estamos en último lugar en los últimos años en este INCORE. Señorita Luciana Acacia, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? Un gusto hablar contigo. Bueno, lo primero, he estado revisando algunos datos de años anteriores y noto que ha cambiado algo en la metodología, ha cambiado algo en el estudio. ¿Nos puede decir brevemente, por favor, qué es lo que ha cambiado de los estudios que se hacen desde el 2015 hasta el 2025? Sí, bueno, comenzar diciendo que es el INCORE, ¿no? Que es el índice de competitividad regional que elabora el IPE todos los años. Y básicamente el objetivo es medir la competitividad, es decir, la capacidad que tienen las regiones para fomentar entornos más productivos, que dinamicen un poco más el entorno laboral, ¿no? Y también la capacidad para ofrecer servicios de educación y salud de calidad. Entonces, este nuevo año hemos hecho una nueva metodología que ha permitido asignar un puntaje a cada región y que también permite compararse a lo largo del tiempo y entre regiones. Entonces, esto es mucho más útil también porque lo ayuda bastante a hacer esta comparación en el tiempo y ver los desafíos y avances que todavía registran las regiones. Entonces, en general han sido una selección de 42 indicadores que se agrupan en 6 pilares: entorno económico, laboral, infraestructura, salud, educación e instituciones, y evaluamos a cada región sobre la base de esos pilares, ¿no? ¿Y por qué se ha tenido en cuenta estos pilares? Por ejemplo, porque yo veo que en años anteriores se había un estudio específico sobre corrupción, digamos. Entonces se podía medir el nivel de corrupción por cada región. ¿Por qué se quitó corrupción? No es que se haya quitado, sino se le ha agrupado en otro pilar, ¿no? No hemos mirado corrupción tal cual en el INCORE. Lo que sí hemos medido es la aprobación, digamos, de la gestión pública regional. ¿Qué tanto estás de acuerdo con las funciones o con el desempeño de la función pública en la región? Que eso sí lo hemos mantenido, ¿no? Pero también el IP va a publicar un índice de integridad que tiene que ver justamente con lo que hablas de corrupción o de calidad también de las autoridades. Ahora, va a darse una publicación o por lo menos va a haber un documento específico por cada región con determinantes más directas por cada región, porque claro, cuando dicen estás mal en infraestructura, estás más o menos en institucionalidad, como Ujú. ranking está bien, pero ¿en qué se está fallando, por ejemplo, en infraestructura o en qué se ha mejorado institucional? Sería bueno tener, lo que quiero preguntarles, ¿va a haber un estudio específico al que se va a tener acceso por región? Sí, o sea, justamente en el informe, como dices, hablamos o describimos este ranking general y también por pilares, y al final también se encuentran las fichas particulares de cada región. Uh -huh. Entonces, pueden encontrar también los detalles de todos los datos de todos los indicadores, para Loreto, por ejemplo, con la comparación, ¿no? Del año 2016, de la edición 2020-2024, y también en la página del IPE pueden encontrar también desagregada la información para cada región, ¿no? Sí, sí, Ahora, lo que resalta en Loreto, que es lo que nos sí. convoca en verdad, porque nuestro público está en Loreto, es que desde el 2016, se indica ahí en el estudio, es Ujú. que permanecemos en el último lugar. Esa es una constante que me imagino habrá merecido la evaluación de ustedes. ¿Cuál es la evaluación Sí. más allá de lo que se tiene escrito en el informe economista? Sí, sí, bueno, como comentas, Loreto se encuentra en el último lugar desde hace ya 10 años y básicamente se encuentra la región rezagada en lo que es tanto educación como en salud. Por ejemplo, hemos visto que las mayores brechas en Loreto se presentan justamente en el pilar de educación, sobre todo en infraestructura de colegios, ¿no? Por ejemplo, es la región con un menor porcentaje de colegios con acceso a internet, con acceso a agua, con acceso a saneamiento, ¿no? Entonces, son cualidades de los colegios que son básicas y que también aportan al bienestar de los estudiantes, ¿no? Por ejemplo, también vemos otra brecha que es muy importante, que es el logro
obtenido por los alumnos, ¿no? Apenas solo un 6% de chicos de cuarto de primaria en Loreto logra tener un rendimiento satisfactorio en matemáticas, por ejemplo. Entonces, eso también nos habla sobre la calidad también de los docentes, del aprendizaje, de todo el proceso que se vive también en Loreto. Y por el tema de salud, por ejemplo, que es otro pilar en el que está en el último puesto, es la región con una menor cobertura de personal médico, ¿no? Y también de abastecimiento de medicamentos. Y bueno, si nos damos cuenta, son recursos súper importantes para también el desarrollo y el bienestar de la población en Loreto, ¿no? Entonces, ahí es una participación tanto del gobierno, pero también de los niveles más descentralizados como el gobierno regional, ¿no? Ahora, de hecho, que el gobierno nacional, el gobierno regional, los gobiernos locales tienen mucho que ver en estos índices, pero hay factores en el que el gobierno regional y municipal no interviene directamente. Por ejemplo, en la Mm, electricidad, claro. que es de difícil acceso, es la más costosa. En el agua interviene indirectamente, pero también estamos con déficit ahí. Ujú. Ustedes hacen recomendaciones tanto al gobierno nacional como al gobierno regional, porque noto también en el informe que Sí. hay recomendaciones, y disculpe que le abrume con las preguntas, con varias preguntas en una sola intervención, pero como no No. tenemos, digamos, siempre la oportunidad de conversar con ustedes, que le abrumo. Entonces, estas recomendaciones, ustedes también evalúan si les hacen caso o no, porque claro, no es responsabilidad de ustedes que les hagan caso, es verdad, pero no hacen el seguimiento a estas economistas. Sí, tratamos de llegar a las autoridades pertinentes, ¿no? A los gremios también responsables que se encargan justamente de las políticas, pero la idea también es que ellos puedan escucharnos, ¿no? Y ver en qué están fallando las regiones y las brechas sobre todo, ¿no? Porque también lo que hablamos bastante en las recomendaciones es en este enfoque territorial, ¿no? Por ejemplo, en Loreto, ¿qué está faltando en términos de electrificación, como comentas, en acceso a Internet, ¿no? Entonces, también depende de la geografía, ¿no? De la dispersión, ¿qué está pasando, ¿no? Entonces, son también factores que se deben de tomar en cuenta al momento de querer cerrar las brechas. Ahora, y en esto que le decía de estamentos, por ejemplo, en los que no necesariamente el gobierno regional o el gobierno Ujú. municipal tiene injerencia, como la electricidad, ¿ustedes hacen la gestión también en el gobierno nacional? ¿Dan las recomendaciones al gobierno nacional? Más que todo desde nuestro lado como más académico, digamos, no Sí, hacemos el sí, 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 sí. diagnóstico y también informamos, pero también ya más que todo va de las capacidades de las autoridades para poder tomar nuestras recomendaciones y poder ejecutar y actuar, ¿no? Ahora bien, ¿por qué cree usted, y acá ya vienen las cosas directas para la región Loreto, digamos, ¿por qué cree, me acuerdo el estudio, por supuesto, en la que usted intervino, por qué estamos hace 10 años, desde el 2016, que comenzó con el estudio del 2015, desde el 2015 estamos en una constante posición de último lugar? ¿Por qué? Ujú. Sí, bueno, en primer lugar, como te comentaba, podemos ver que se encuentran en los últimos lugares de educación y también de salud, ¿no? Entonces, lo que también ha faltado es implementar un enfoque integral que también articule a los diferentes actores responsables de poder cerrar estas brechas, ¿no? Ya sea gobierno regional, gobierno central, sector privado también, ¿no? Y también sociedad civil. Lo que podemos ver es que falta también dinamizar las economías locales en Loreto, ¿no? Que también sabemos que es una región con mucho potencial, ¿no? Productivo con tantos recursos que también cuenta, ¿no? Entonces, es también importante impulsar esos sectores estratégicos productivos, ¿no? Que dinamizan bastante también el entorno laboral de la región, ¿no? Sobre todo poder impulsar la formalización laboral, que es muy importante también para poder ganar mayores ingresos a lo largo del tiempo, pero también debe haber un rol activo de los gobiernos nacionales en lo que es este enfoque territorial en educación y en salud, ¿no? Por ejemplo, algo que hemos detectado también es que es las regiones con mayor tasa de embarazo adolescente, ¿no? De muchas chicas adolescentes que se encuentran embarazadas, y eso también limita la participación de las mujeres en la economía en el futuro, ¿no? Y por lo tanto también impacta sobre la recaudación de ingresos que puede tener sobre el hogar, ¿no? Entonces, son también muchos factores que juegan, digamos, en contra de este mayor nivel de competitividad que podría tener la región. O, por ejemplo, el tema del acceso a servicios básicos, ¿no? Como Internet, ¿no? La digitalización que es muy importante, la inclusión financiera. Son todavía retos que mantiene la región y que se deben impulsar de la mano del sector privado, ya sea mediante la inversión, ¿no? Mediante asociaciones públicas privadas, también con empresa y el Estado, ¿no? Que puedan llevar a cabo obras de mayor impacto, pero también más grandes, ¿no? De mayor escala.
Ahora, dentro del Perú, ustedes hacen un estudio por regiones, evidentemente, pero en la región Loreto también hay economías, diversas economías, porque hay distritos que reciben más carbón Sí. petrolero, entonces no han hecho o van a hacer un estudio, se me ocurre, porque nosotros también llegamos al distrito de Puinahua, que es económicamente la que más produce en estos momentos en la región Loreto, van a hacer estudios distritales, digamos, para conocer cómo estamos en distrito, para que nos levanten el ánimo un poquito, tal vez algunos distritos están mejor, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, también sabemos que estamos en un contexto de auge de minería ilegal, por ejemplo, ¿no? De economías ilegales en general. Entonces, también uno de los objetivos del IPE y que está muy comprometido con el estudio de las economías ilegales es justamente hacer un análisis por provincial y distrital también de cómo ha afectado este fenómeno sobre todo la parte de la selva, ¿no? Que sabemos que está siendo muy afectada. Bueno, siempre uno se compara, aunque dicen que las comparaciones son odiosas, pero se compara, por ejemplo, con Moquegua. Ujú, eh, sí. Moquegua, Arequipa y Lima son los que han mantenido los primeros lugares, pero Ujú, curiosamente Moquegua y Arequipa tienen una economía que basa precisamente su sustento en la explotación de hidrocarburos, en la explotación minera. Algo parecido con mm, Loreto, que tenemos canon petrolero, que sí. tenemos petróleo. Entonces uno dice, ¿por qué ellos sí en los primeros lugares y por qué nosotros en los últimos lugares si nuestra situación económica es parecida? ¿Han hecho algún análisis de este tipo, Luciana? Sí, claro, o sea, también tiene que ver mucho con el tipo de gestión pública que la región tenga, ¿no? Ujú. Porque una región puede tener también esta actividad, ¿no? Como dices, petrolera o minera, ¿no? Que al final recibes ingresos del canon o recursos del canon, pero también se trata de cómo se gastan esos recursos, ¿no? Si es que se hacen obras para cerrar las brechas, para mejorar la infraestructura, para mejorar el acceso a servicios básicos, ¿no? ¿Cómo es que se está usando esos recursos que al final la misión es poder aumentar el bienestar en la población, ¿no? Entonces, también es un tema de la calidad de la gestión pública. También es un problema el tema de recaudar muy poco, ¿no? La recaudación por habitante, ¿no? Que también es un problema que hemos detectado en Loreto, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? La recaudación municipal por habitante en Loreto llega apenas a 67 soles, ¿no? Que es menos de 100 soles. Entonces, también cómo fomentar mayor inversión pública o mayores obras si se tiene tan poca recaudación, ¿no? Que también es un tema que hemos detectado, como te digo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Moqueo en Educación ha implementado un plan de acompañamiento docente, ¿no? ¿De qué trata esto? Que los docentes más calificados, ¿no? Puedan también enseñar en escuelas de bajo rendimiento docente. Entonces, eso también fomenta mejores prácticas o mejores prácticas, ¿no? De enseñanza entre los alumnos. Lo que Son usted cosas está que se deben de tomar en cuenta. ¿Mm? Porque usted está diciendo que los mejores docentes deben ir a los colegios donde hay un índice menor de calidad. Como ejemplo, ¿no? Para poder enseñar a los demás docentes, ¿no? Ujú. Qué se pueden hacer, qué otras estrategias pedagógicas se pueden tomar para poder mejorar la calidad del aprendizaje. Ujú. Ahora, dentro de la institucionalidad, no es que me haya llamado la atención, sino que se asciende en algunos puntos en Loreto porque la gente piensa, según lo que ustedes han tenido como resultado, que se tiene mejor acceso a la justicia y además hay un pequeño rubro ahí que dicen en el estudio que la gente usa más la billetera digital. En eso sí hemos aumentado, digamos, ¿no? Sí, y bueno, es un aumento generalizado, ¿no? Porque hemos Ujú. visto también este crecimiento abrupto No sé. del uso de las billeteras digitales como las diferentes que tenemos a disponibilidad, ¿no? Entonces, sí ha sido algo que ha aumentado en todas las regiones, ¿no? Y que definitivamente también ha facilitado este proceso de inclusión financiera en el Perú. Dentro de todo lo mal que podríamos estar en Loreto, ¿cuál es el indicador en el que estamos, digamos, un poquito bien, Luciana? Ujú. Sí, hemos visto también con el análisis de Loreto que ha mejorado sobre todo en el pilar laboral, que es justamente el pilar que se encarga de analizar la calidad del empleo, la inclusión laboral. Y hemos visto que sí ha podido escalar respecto al año pasado, o sea, la edición 2024, 5 posiciones. Antes se encontraba en el penúltimo puesto, en el puesto 24 y ahora en el 19. Y se ha explicado básicamente por la disminución del porcentaje de los trabajadores que ganan menos del salario mínimo. Entonces,
esto explica, ¿no? Que ha habido una mayor cantidad de población, de trabajadores que están ganando más que el salario mínimo y eso es bueno. Y también por el cierre, es la única región que ha cerrado la brecha salarial, la brecha de género salarial, ¿no? Entonces eso también por un lado es también bueno. ¿Puede Y repetir bueno, eso, por es un favor? pilar ¿Puede que... repetir eso para levantar un poco nuestra autoestima? Eso de la brecha Sí, claro. salarial. Sí, que ha sido la única región que ha podido cerrar la brecha de género en ingresos laborales. ¿Y Sí. eso a qué sector es atribuible? ¿De gobierno nacional, regional, local? ¿A qué sector se le atribuye? ¿Se le Sí, puede atribuir em, eso al sector poblacional? es algo multidimensional, ¿no? Porque se habla que Ujú. estas brechas también de género es algo cultural también, pero también tiene que ver con el fomento de la productividad dentro de la región, ¿no? Del entorno laboral, ¿no? Qué tan fácil es insertarse en el mercado laboral también para las mujeres, sobre todo después de la maternidad, ¿no? Entonces, son variables que también estamos examinando porque también impactan en la competitividad. Ahora, más allá de buscar culpables por el lugar en el que estamos, ¿usted sugeriría que nos pongamos a trabajar en Loreto para ver no por qué desde el 2015, desde el periodo del gobernador Fernando Meléndez hasta la actualidad, estamos en ese último lugar, sino qué hacemos para salir de ese último lugar? Porque si iniciamos hoy el trabajo, se reflejará en un par de años, en un quinquenio todavía. Entonces, es momento de ponernos a trabajar para mejorar Ujú. todos esos indicadores, ¿no? Sí, claro, uno de los primeros puntos esenciales no es poder cerrar las brechas en infraestructura, como te comentaba, sobre todo en los locales educativos, en los colegios, ¿no? Para asegurar un correcto proceso de aprendizaje para los chicos. Y también en salud, ¿no? Ya sea en los hospitales, en las postas, ¿no? Sobre todo en las áreas más rurales o aisladas en Loreto. Y también reforzar el combate de anemia, de nutrición crónica, que también Loreto tiene niveles altos de anemia, ¿no? De esas enfermedades que afectan a los niños sobre todo. Y también, bueno, por el lado de la infraestructura, ¿no? Como te comentaba, impulsar la inversión también privada, ¿no? Por el lado de las APPs, y también fortalecer un plan de planificación territorial, ¿no? Que pueda detectar estas brechas y poder implementar proyectos de mayor escala que puedan cerrar estas brechas. Y también, bueno, es muy importante que también el gobierno regional pueda fortalecer más la confianza, ¿no? Y cómo se logra esto también mediante la ejecución eficiente de obras, ¿no? De fomentar la participación ciudadana, tomar en cuenta la voz ciudadana también de la población de Loreto. Son también temas muy importantes. ¿Se va a hacer una presentación descentralizada? Porque claro, en Loreto quisiéramos que se haga una presentación para que nos hagan ver nuestros males y todo ello. ¿Se proyecta hacer alguna presentación descentralizada en algunas regiones, Luciana? Sí, justamente, bueno, el martes pasado fue la presentación oficial del INCORE y también estuvimos en Cajamarca y en Cusco, pero sí, yo creo que en este año vamos a ir a Loreto porque es esencial teniendo en cuenta los resultados del INCORE, ¿no? Entonces es también, como dice, fundamental poder comunicarlo en la misma región. Sí, definitivamente. Que el instituto no nos ponga en ese último lugar, pues en las presentaciones decía que ya estamos demasiado en últimos lugares, ¿no? Sí, pero de hecho creo que hay que ver estas barreras de Loreto como una oportunidad para realmente hacer bien las cosas, ¿no? Sobre todo porque tengamos en cuenta que el próximo año ya es año electoral. Perfecto. Luciana Cácea, economista del Instituto de Estudios Peruanos, le agradezco su participación y espero tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, en verdad, por la forma didáctica que nos ha explicado este desgraciado último lugar que llamamos nosotros. Muchas gracias, ¿ah? Gracias, Jaime, estamos hablando. Gracias.